fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, predicaba en una homilía el cardenal Joseph Ratzinger, en Benedicto XVI: cantad al Señor un cántico nuevo. Cita el Salmo 149. Esta llamada discurre por todo el libro de los Salmos, y aún podríamos decir que ese gran libro de los cantos del pueblo de Dios nació de ella como respuesta. Dos ideas importantes aparecen de inmediato. Primera, que los hombres necesitamos cantar ante el Señor. Pero tenemos que preguntarnos previamente: ¿cuándo canta realmente el hombre? ¿Cuál es el motivo de que los seres humanos aprendieran a cantar en vez de hablar únicamente? Podemos contestar que el hombre canta cuando siente alguna gran alegría. Lo hace porque necesita expresar algo que el discurso ordinario de las palabras es incapaz de exteriorizar. Le es necesaria entonces una nueva dimensión de su decir, de su comunicarse, que desborda los límites de la razón y entra en contacto con otras facultades perceptivas. Canta el hombre igualmente cuando quiere transmitir una alegría. Lo hace entonces porque en él hay un amor que necesita manifestarse y ser oído. Cuando se ama y cuando se es amado, se produce en el hombre una alegría de tales proporciones que necesita unos cauces diferentes de expresión. De aquí que la llamada cantada al Señor un cántico nuevo dé a entender lo siguiente:
que debemos sentir la cercanía de Dios y disponer nuestras almas a la presencia de su amor. Si nos dejamos invadir por la alegría de saber que Dios se encuentra ahí, que es nuestro Creador y que jamás nos abandona, empezaremos a cantar. Pero notemos que en ese llamamiento existe un segundo aspecto, porque nos dice que cantemos al Señor un cántico nuevo. Es necesario que nuestras alabanzas a Dios sean permanentes. En el viejo Israel era el recuerdo de la travesía del Mar Rojo, cuando el pueblo fue liberado de la persecución de los egipcios, lo que hacía cantar a Dios continuamente. No olvidemos que el relato de aquel tránsito termina con un canto, que es el primero de la historia de Israel. ¿No? Dice el libro del Éxodo: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron a Dios. Canto a Dios que se ha mostrado en toda su grandeza. Dios es mi fortaleza y el objeto de mi canto. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Después de lo que habían presenciado, los hijos de Israel necesitaban estallar en alegría, porque los modos habituales de la palabra no bastan. Y así se originaron los cantares, los cánticos hacia Dios. En el conjunto de los salmos aparece de continuo el tema de la salvación en el Mar Rojo, porque el recuerdo ha reavivado muchas veces la alegría y ha inspirado cantos nuevos. Pero el Salterio, es decir, el libro de los Salmos, está marcado por la figura de David como el auténtico fundador del nuevo culto religioso musical en el que se aunan diversos instrumentos con las voces humanas. Este culto nos pone de relieve que nuestro Dios actúa siempre, que no es un Dios tan solo del pasado. Por ello existen siempre motivos para enaltecerle y hay que seguir cantando para Él. Así aparecerán seguidamente los cantos promisorios como este: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. No te mantengas apartado de mí, que pueda yo anunciar tu nombre entre mis hermanos y ensalzarte en la asamblea del pueblo. Son bastantes los salmos en los que figuran estos votos asociados a sucesos memorables. Cantad al Señor un cántico nuevo. Se nos dice con esto que el hombre necesita estar atento a la presencia operativa de Dios aquí y ahora, y que debe por medio de su canto reflejar hacia los otros los destellos divinos que le han iluminado. Canto nuevo es el canto necesario para que vaya descubriendo poco a poco la verdad respecto a Dios y sobre el hombre, porque solo transmitiendo mediante el canto las vivencias espirituales renovadas y oyéndolas unos de otros, podremos caminar entre las apreturas de este mundo, ganar en esperanza, mantenernos en el amor. Pero la idea del canto nuevo que se transmite de Moisés hasta David para seguir indefinidamente tiene un fondo de latente expectación, la expectación de lo completamente nuevo, lo totalmente distinto, del que recibirán armónica plenitud todos los cantos anteriores. En la noche anterior a su pasión, Jesús hizo una cosa que, aunque inimaginable para cualquiera,
respondía plenamente, realmente al anhelo que existía y existe en lo más profundo del hombre. Habló de un pacto nuevo en su sangre y anticipándose a su muerte en la cruz, estableció la alianza nueva, con la cual culminaba la gran preparación que había sido la de Moisés. Así ocurrió lo verdaderamente nuevo, el rescate de los hombres por un acto divino que es de alcance universal y de valor intemporal, porque ha venido de lo eterno para integrarse en la eternidad. Y así el amor de Dios, rompiendo todos los límites, creó lo inmensamente nuevo, lo que jamás podría ser superado y nunca terminado de cantar. A semejanza del mar inagotable, la nueva realidad es el tesoro inextinguible de motivos para un canto renovado, en el que todo lo cantado se transforma realmente en canto nuevo. Desde entonces proceden los de consuno la idea de alianza nueva y la de nuevo canto. Los cristianos de la primera generación, sintiéndose precisados por la grandiosa manifestación del amor divino que Jesucristo significa para el hombre, componen cantos nuevos que completan y rehacen el salterio. Son los himnos cristianos, algunos de los cuales aparecen recogidos en las cartas de los apóstoles, en el Apocalipsis de San Juan, que estamos leyendo en esta semana. Los textos únicamente, porque las melodías, por desgracia, no han sido conservadas. Pero advirtamos una cosa, que lo importante no es ahora componer textos nuevos y nuevos modos musicales. Lo distinto de ahora necesita ir más al fondo, porque por cuanto debe renovar los corazones en consonancia con el anuncio del profeta Ezequiel: voy a quitaros el corazón de piedra que tenéis y os pondré un corazón de carne. Fíjense cómo ya, ¿no?, tenía esta perspectiva, ¿no? El Papa Benedicto XVI, ¿no?, siempre ha tenido esta perspectiva de ir al fondo de la cuestión, no se queda en la superficie, ¿no? Para que el canto sea nuevo, para que realmente cantemos un canto al Señor, los corazones deberán renovarse. De un corazón renovado realmente sale un canto nuevo. Si no tenemos el corazón renovado, por más que cantemos, serán meras palabras, un mero sonido. Realmente expresamos con el canto nuestro interior. Como dicen los padres de la Iglesia, de la nueva alianza resulta el hombre nuevo, y solo de este podrá nacer el canto nuevo. Más aún, en cierto modo, el hombre nuevo es por sí mismo canto nuevo, porque en la plenitud de los tiempos los seres todos del universo están en alabanza. Por ello, en la música de la Iglesia, lo que importa en el fondo es preparar el advenimiento del reino, adelantando el canto cósmico de glorificación. Pero esto exige al hombre vivir en vida nueva, renovar el corazón de día en día para ser el hombre nuevo conforme a Jesucristo.
Y no es otra la razón de que la vida monacal se organizara como un preludio de la futura humanidad, como una escuela superior del cantar nuevo, en la que la música y el canto de la Iglesia irían adquiriendo su peculiar fisonomía. Hombre nuevo y canto nuevo, una síntesis cuya expresión ejemplar sería reconocida tardíamente en una de las bellas formulaciones de la Pasión de Santa Cecilia, que en su tiempo fue la primera antífona en los laudes correspondiente a la fiesta. Este texto dice así, este es el texto. Entre el sonar de los instrumentos, Cecilia cantaba al Señor diciendo así: que mi corazón conserve su pureza y mis fuerzas no decaigan. Externamente, Cecilia celebraba sus desposorios entre el ruido musical que acompañaba las bodas de aquel tiempo con Valeriano, el novio a quien había sido prometida, pero en lo íntimo del alma estaba desposándose con otro, Jesucristo, de quien era todo su amor. Dos casamientos, dos amores y dos clases de música se enfrentan aquí. Y miren lo que decía el cardenal Ratzinger. Por una parte, lo exterior, donde resuenan los antiguos acentos del hombre viejo, la ruidosa música pagana que perturba los sentidos, la música que busca únicamente los espacios exteriores y tira de nosotros hacia afuera, hacia abajo, música ensordecedora que, arrancándonos de nuestro centro, nos incapacita para oír las voces interiores y sofoca los cantares que nos nacen de lo íntimo. ¿No es eso la música moderna de hoy? ¿Ven? Ruido y ruido que nos ponen sordos y no escuchamos lo que hay en nuestro interior. Por otra parte, el nuevo plano de la interioridad que ha sido descubierto, en cuya altura y profundidad encuentra el hombre el amor nuevo de Jesucristo, en ese plano es donde brota de nuevo el nuevo modo de canto, el canto de las almas, que ha de ser ante todo, como enseña San Pablo, un cantar del corazón, pero que habrá de traducirse por su propia virtud también en canto externo. Ahí tenemos para probarlo nuestros himnos cristianos. Este canto es el que tiene ante sí un futuro inagotable, con la sola condición de que haya hombres dispuestos a creer en Jesucristo y responder a su amor. Esta manera de canto es al principio un tanto tímido y muy quedo. En la leyenda de Santa Cecilia se le encierra en lo más íntimo, donde ha de combatir contra la forma estridente de cantar del mundo viejo. Con el tiempo irá tornándose más libre y más intenso, y volverán poco a poco los instrumentos que en los comienzos habían sido desechados para no perturbar el recogimiento. Así se hará cantar de nuevo al universo, resaltando la secreta música del cosmos al que se refiere el Salmo 19, y aplicando a esa música el texto conveniente, de manera que no se pueda decir ya simplemente el día lo dice al día y la noche lo comunica a la noche. No hay discursos ni palabras cuya voz se pueda oír. No, desde ahora la voz del cosmos podrá ser escuchada porque ha encontrado las palabras apropiadas. Por esa vía,
en la historia de nuestra música sagrada se combinan los dos planos indisociables de la llamada con que empezábamos: cantad al Señor un cántico nuevo. Para esa música, lo inmensamente nuevo que ha traído Jesucristo actúa como fuente de inspiración que le confiere su peculiar naturaleza sin precedentes. Además, esta trascendental novedad influye sobre la música en el sentido de que ésta prolifere por sí misma de modo inagotable, ahondando en los motivos de inspiración y descubriendo formas nuevas de expresión, pero sin menoscabo de la íntima unidad que es esencial al cantar de los cristianos en todo el curso de su historia. No se puede desechar lo del pasado sin desdeñar al mismo tiempo la novedad originaria y esencial, pero querer anclarse en lo pasado significaría traicionar esa riqueza inagotable de posibilidades que ante sí tiene la música hasta que se convierta, con el fin de los tiempos, en el himno de la eternidad. Desde los tiempos iniciales del cristianismo hasta los días en que vivimos, se extiende ante nuestros ojos un proceso maravilloso. Lo que había comenzado como canto recatado y de modestas proporciones, se va desarrollando conforme a la riqueza de las humanas facultades y los tesoros encerrados en el cosmos, para que todo se convierta en un cantar al Creador. Pero también, y por lo menos desde el siglo precedente, venimos observando lo contrario, que las partes del conjunto se dispersan y pretende cada uno independizarse. De este modo el cuerpo del canto nuevo va quedando despojado hasta volver de alguna forma a la pobreza del principio. Si ello está sucediendo, debemos atribuirlo a un debilitamiento de nuestra fe y por consiguiente a los vacíos y al raquitismo de nuestro amor. Cuando se pierde el hombre nuevo, también el canto nuevo resulta desprovisto de su vigor.